Buenos días, mis hermanos, Dios me lo bendiga. En esta mañana vamos a dar inicio a un día de culto, de alabanza y adoración a nuestro buen Dios. Y todos desde nuestras casas vamos a alabar y bendecir al nombre de nuestro gran Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar inicio con una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 8, 1, 3 y 4. Amén. Todos vamos a leer la palabra de Dios que dice así: Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Amén. Y asimismo, hermanos, vamos a dar inicio con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra, Padre. Alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga pues nuestras vidas, nos sigas ayudando, fortaleciendo, nos sigas dando fuerza y salud, Padre, que sigas bendiciendo a nuestros familiares, nuestros seres queridos. Si hay algún enfermo en nuestros hogares, en la familia, en los hermanos en Cristo, por favor, sánale, Señor, extiende tu mano de misericordia y quítale cualquier dolencia, cualquier malestar, cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo que se pueda sentir bien de salud, Padre. Cuídanos y guárdanos del coronavirus y sánanos, Señor, y también toca los corazones de aquellos que no han sido salvos, Padre, que tú les ayudes a reconocer que solamente en Cristo hay salvación, Señor, y que bendigas a la Iglesia Sion y a todas las iglesias cristianas en todo el mundo que en este momento se estén disponiendo a alabar y bendecir tu santo nombre, Padre. Bendice todo lo que vayamos a hacer, Señor, que bendigas tu palabra, la predicación y las alabanzas, Señor, y que lleguen a tu presencia con un olor fragante, Padre, de parte de tu iglesia y de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo, hermano, vamos a felicitar a nuestra hermana que esta semana cumplió años, nuestra hermana Karina Andagoya, esposa de nuestro hermano pastor Edgar Miranda. Que el Señor la bendiga, que le siga dando muchos años más de vida, y nosotros la bendecimos desde nuestras casas, nuestros hogares. Hermana, te mandamos felicitación desde nuestros hogares, de parte de toda la Iglesia Sion, que siga cumpliendo muchos años más de vida en el nombre de Jesús. Y también vamos a seguir alabando y adorando a nuestro buen Dios con los cantos de alabanza, con nuestro grupo de alabanza. Que tú sigas bendiciendo, Señor, pues al grupo de alabanza, a mi hermano Dani, a mi hermana Caro, y que nos ayudes, pues, Padre, y les ayudes a cantarte y alabarte. Y asimismo todos vamos a cantarle desde nuestros hogares, desde nuestros corazones. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.
grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria, el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame
cerca quiero estar. Y esperar nuevas fuerzas yo tendré. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
Queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. ¿Qué les parece si podemos tomar un momentito para poder orar y pedirle al Señor que nos guíe en este estudio de su palabra? Ahorita, Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder tener este espacio, aún en medio de las circunstancias en las que estamos, Señor. Tú eres fiel, Señor, y envías tu palabra de muchas maneras, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que nos permitas poder tener un buen tiempo de estudio alrededor de tu palabra, Padre, y que tu palabra llegue a corazones y mentes ya preparados para recibirle, para poder dar el fruto que tú quieres que tengamos, Señor. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Bien, ser como Jesús. Eso es lo que cada uno de nosotros diría en las iglesias en las que estamos, si es que alguien nos preguntara cuál es el objetivo de la iglesia. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque la Biblia es clara en que esa debería ser la meta de cada congregación. La meta de la iglesia en general es que cada persona se parezca cada vez más a Jesucristo. Y en muchas ocasiones cada uno de los que estamos en la iglesia diríamos que efectivamente estamos avanzando hacia eso. Sin embargo, si nos comparamos un poco con lo que la Biblia dice, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones lo que decimos que estamos haciendo no es necesariamente lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, o que estamos realmente avanzando, porque quizá Dios no considera nuestro avance como algo real de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Es decir, muchas veces tendemos a elevar o a rebajar los estándares del Señor y crear nuestras propias reglas para poder medirnos en relación a ese objetivo de parecernos cada vez más a Cristo. Una de esas áreas en las cuales tendemos a fallar en este sentido, entonces, es en el asunto de las relaciones interpersonales. Y dentro de ello está el cómo usamos nuestra lengua al hablar con otros y al hablar de otras personas. Es decir, la manera en que hablamos dice mucho acerca de nuestro cristianismo. Revela más verdad de nuestro cristianismo que nuestra práctica incluso en otras áreas, que nuestras formas de medirnos, que nuestras costumbres y tradiciones al interior de la iglesia. Y a veces, y quizá la mayoría de las veces, no damos el mejor ejemplo a los demás en esta área. Y como Santiago nos va a decir en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, esto no debe ser así. Es por ello que debemos aprender a dominar nuestra lengua. Debemos aprender a dominar nuestra lengua si es que realmente queremos ser esos creyentes que dan un buen testimonio y que están dando evidencia de que están creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor ahí al libro de Santiago, y vamos a ver capítulo 3, los primeros 13 versículos del capítulo 3. ¿Cómo podemos, ya que estamos reconociendo que esto no es algo que tiene que ser así, que realmente debemos dar un buen ejemplo a los demás en la manera en que hablamos, entonces cómo podemos aprender a dominar
nuestra lengua. Bueno, Santiago nos va a ir llevando por un camino para ayudarnos a entender estas verdades y cómo entonces tenemos que esforzarnos para que podamos hacerlo de una mejor manera. Recordemos que esencialmente en todas las cartas que encontramos en la Biblia, encontramos algunos problemas que los escritores de estas cartas estaban detectando en la iglesia en general, y lo que hacen es algunas veces de manera específica, particular, muy puntual, y otras veces de manera muy general, como lo hace Santiago. Lo que hacen es ayudarnos a darnos cuenta que la manera en que estamos haciendo las cosas no refleja el carácter de Cristo. Y en este caso Santiago se concentra en cómo usamos nuestra lengua al hablar de otros y al hablar con otros. Una de las primeras cosas entonces que Santiago nos muestra aquí que tenemos que hacer para dominar nuestra lengua y entonces crecer en Cristo es reconocer que todos fallamos. Reconocer que todos fallamos. Primera cosa, hay que reconocer que todos fallamos. Déjenme leer los primeros versículos de este capítulo. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí Santiago en estos primeros 4 versículos? Primero nos está llamando nuestra atención a que nos demos cuenta que todos fallamos. Dice así en nuestra versión en español. La palabra que Santiago usa en el original en el que él escribe quizás se debería traducir para que lo comprendamos mejor, en que todos ofendemos. Todos ofendemos, dice Santiago, de muchas maneras. Y si alguien no ofende en la manera en que habla, dice, bueno, entonces es una persona perfecta. Pero ¿qué está diciéndonos con el primer versículo? Santiago nos está diciendo que en muchas ocasiones pretendemos que estamos por encima ya de ciertos aspectos. Somos ya maestros, somos personas que ya no necesitan tanto cuidado en ciertas áreas de la vida. Estamos ya mucho más allá de eso. Quizá llegamos a pensar que otros tienen que cuidarse de eso, pero no nosotros. Yo ya soy experto en esa clase de cosas, llegamos a pensar. Y de esa manera lo único que estamos haciendo, dice Santiago, es ponernos al lado de aquellos que van a recibir un juicio más severo, porque si realmente estás entendiendo esas cosas, entonces claro, se te juzgará de acuerdo a eso. Pero en muchas ocasiones simplemente es una pantalla que estamos haciendo, estamos pretendiendo ser maestros, pero en realidad no lo somos. Queremos equiparar con carácter de Cristo con nuestro conocimiento, que no necesariamente es lo mismo. Santiago nos lleva a reconocer que en realidad todos fallamos. No quiere decir entonces que no estemos avanzando o que no estemos creciendo en Cristo y que no seamos mejores creyentes en cierto sentido de lo que fuimos ayer o el año pasado. Es deseable que así sea, pero eso no significa que no vamos a tener que cuidarnos de los problemas con los que nos cuidábamos ayer. Lo que Santiago está diciéndonos aquí es que en realidad todos fallamos, y en este caso todos ofendemos a los demás en muchas ocasiones en lo que decimos. Santiago de otra manera dice entonces que si no fuera así, entonces seríamos perfectos, capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. De la misma manera dice Santiago en que si ponemos el freno en la boca de los caballos, miren el ejemplo que Santiago está poniendo. El caballo es un animal grande, es un animal en comparación incluso con el ser humano, es un animal enorme, pero ese animal enorme con tanta fuerza, tanta potencia, tanto ímpetu, es capaz de ser dominado por un pequeño aparato que se le coloca en la boca. En relación a su cuerpo, ese aparato es sumamente pequeño. Y Santiago dice, ese animal es capaz de ser dominado por un pequeño aparato que se le pone en la boca, y a través de ese aparato se le puede dirigir, y se puede dirigir toda esa potencia, es dirigida a través de ese aparato.
También él pone el ejemplo de las naves, de los barcos. Dice, un barco es enorme y no solamente es enorme, sino que tiene incluso la potencia en muchas ocasiones de los fuertes vientos que hay alrededor. Sin embargo, ese aparato tan grande, tan potente, es capaz de ser dirigido por un timón muy pequeñito, una pieza muy pequeñita en comparación con todo el barco. Y aún así, en ello, ese timón es controlado por una persona que en comparación con el timón, con el barco entero, es muy pequeña. Bueno, lo que está diciéndonos aquí Santiago es, todos fallamos, tenemos que reconocer que no importa cuánto hayamos avanzado, aún seguimos ofendiendo y fallamos en estas cosas. No podemos pretender que estamos por encima de eso, y tenemos que darnos cuenta que aunque hayamos avanzado mucho, no servirá de nada si fallamos en una cosa, por muy pequeñita que sea. Esa cosa pequeñita es capaz de dominar todo aquello en lo cual quizá hemos avanzado o en lo que somos nosotros. Salomón lo dice allá en Eclesiastés 10:1. Él menciona que las moscas muertas echan a perder el perfume y hacen que huela mal. ¿Qué está diciéndonos ahí? Una pequeña cosa, una mosca, es capaz de echar a perder un gran contenedor de perfume. No importará cuánto perfume sea, esa pequeña cosa es capaz de destruir todo eso. Y dice, así también, dice Salomón, una pequeña locura es capaz de destruir todo lo que un sabio pueda haber creado. Bueno, Santiago nos está diciendo aquí, reconoce que tú fallas también. Y reconoce que es tan fácil fallar como que fallemos en una muy pequeña cosa. Cuando fallamos en eso, entonces estamos fallando en el resto. Santiago nos va a decir aquí en el pasaje que eso a lo que él se quiere referir en este momento es a cómo usamos nuestra lengua. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a abrirnos a esta enseñanza y decir, si es cierto, fallamos en cómo usamos nuestra lengua. Y así como hemos avanzado y podemos ser personas maduras, capaces de crecer en Cristo, basta una muy pequeña palabra, un pequeño lapsus en el que nos dejamos dominar por las emociones para echar a perder todo eso, y nuestra lengua tan pequeñita es capaz de dominar nuestro cuerpo y llevarlo por un camino equivocado. Reconoce entonces primeramente, si quieres aprender a dominar tu lengua, reconoce que también fallas. La segunda cosa que Santiago nos dice aquí es que además de reconocer que fallamos, debemos que aprender a reconocer el gran poder de nuestra lengua, el gran poder de nuestra lengua. Miren los versículos que vienen. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, porque fíjense cómo Santiago está haciendo una relación con lo que acaba de mencionar acerca de el caballo y de los barcos. Santiago nos empieza a hablar acerca de que la lengua, aunque es pequeñita, dice, se jacta de grandes cosas, porque pues qué gran bosque, dice, se incendia con tan pequeño fuego. Otra imagen que Santiago coloca en nosotros para poder decir esos grandes incendios forestales que vemos en la naturaleza, en algunas otras partes del mundo. Créame, se iniciaron por un pequeño fuego. Una muy pequeña cosa fue capaz de hacer algo tan grande y tan desastroso. También, dice Santiago, la lengua es como un fuego, dice, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros que son más grandes, entre nuestro cuerpo, que es mucho más grande, dice, y ese miembro, la lengua, es capaz de contaminar, dice, todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, y de reptiles y de animales marinos se puede domar, y ha sido domado por el ser humano. El ser humano está por encima de todo eso, es capaz de dominar todo eso. Pero, dice el versículo 8, Santiago, ningún hombre, es decir, ninguna persona perteneciente a la raza humana, ahí estamos usted y yo, puede domar la lengua. Es decir, ninguno puede llegar a dominarla por completo. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Para aprender a dominar en realidad nuestra lengua, porque Santiago aquí no está diciéndonos que es imposible.
es que el ser humano por sí mismo es incapaz, eso sí, no puede dominar la lengua. Para poder aprender a hacerlo, que es lo que Santiago quiere llevarnos aquí, tenemos que reconocer ese gran poder de la lengua. Ah, pero ¿qué tiene que ver? Dice usted. Solo fue una pequeña palabra que dije, solo fue una pequeña frase, es más, ni siquiera se lo dije en persona a aquel hombre, a aquella mujer de la cual estaba yo hablando. Cuando estamos haciendo eso, estamos en realidad menospreciando, minimizando, mejor dicho, el poder de nuestra lengua. Estamos cayendo en este juego del cual Santiago nos está alertando aquí. La lengua es tan pequeñita, pero es como aquel pequeño incendio que es capaz de devorar un bosque entero. Seguramente muchas personas cuando fueron al bosque tiraron una colilla de cigarro, dejaron un fuego de la fogata encendido, pensaron que ya estaba apagado por completo, solo se veían algunas pequeñas chispas y dijeron, bueno, esto no va a ocasionar gran problema aquí, se va a apagar, porque qué tan peligroso puede ser esto. Y sin embargo, año tras año encontramos que los bomberos en diferentes partes del mundo confirman que la gran mayoría de los incendios tremendos, incendios forestales, fueron ocasionados por esos pequeños descuidos de la gente. Así, esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí. No pienses que tu lengua, que lo que digas, que lo que hables en algún momento inapropiado puede ser algo menor. No, eso es capaz de encender un fuego tremendo alrededor de ti. ¿Quieres aprender a dominar la lengua? ¿Quieres realmente parecerte a Jesucristo en ello? Entonces tienes que aprender también a reconocer el gran poder de tu lengua, el gran poder de tus palabras. Lo que dices, lo que platicas, cómo lo platicas, es capaz de ocasionar un gran impacto a tu alrededor. Tienes que darte cuenta. Santiago nos está hablando acerca de ello, y no podemos minimizar ese gran impacto de nuestra lengua. Y por último, Santiago nos está llevando aquí a que no solamente podamos reconocer que todos fallamos, no solamente podamos reconocer el gran poder de nuestra lengua, de nuestras palabras, el gran peligro, el gran veneno que puede salir de nuestra boca en determinadas circunstancias, sino que también podamos aprender a reconocer el error. Reconocer el error. Ok, usted dirá, bueno, está bien, yo también fallo. Perfecto, yo también fallo. Ok, es cierto, lo que digo muchas veces ocasiona conflictos. Sí, yo también puedo dar cuenta. Pero si nos quedamos hasta ahí, podríamos incluso llegar a volvernos un poco cínicos. El poder decir simplemente, bueno, yo soy humano, yo también fallo. ¿Quién no dice esta clase de cosas algunas veces? No pasa nada. Ok. Si simplemente nos estamos quedando ahí, estamos quedándonos muy cortos en el asunto de dominar la lengua. Yo he escuchado en muchas ocasiones incluso a personas justificar la manera en que hablan, la manera en que confrontan a las personas, o la manera en que dicen las cosas, con respecto a alguien, en que así fueron educados, que eso fue lo que sus padres, el ejemplo que sus padres les dieron, o que así son ellos y punto, nada más. Y saben que esa clase de cosas simplemente nos hablan acerca de alguien que tal vez está reconociendo que sí está fallando, y sí también está reconociendo que está ocasionando un gran impacto negativo con sus palabras, pero que no está dispuesta a cambiar. Bueno, Santiago nos está diciendo aquí, además de eso, entonces tienes que llegar a reconocer el error. Reconocer el error. Y el error, vamos a darnos cuenta en específico con respecto a qué. Versículos 9 en adelante. Dice así: con ella, es decir, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Recuerde que Santiago está hablándole a creyentes en Cristo, está hablándole a la iglesia. Santiago está llevando a que reconozcan que hay ciertas actitudes que no corresponden a la iglesia de Cristo. Y entonces está diciendo,
con esa familiaridad entonces que corresponde. Dice, con nuestra lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, vamos al culto, tenemos reuniones espirituales en las que cantamos, leemos, oramos, bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero con ella también en muchas ocasiones maldecimos, dice, a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. Santiago está diciéndonos aquí, ningún hombre debería ser objeto de nuestra maldición. Cuando Santiago está hablando acerca de maldecir, de maldición, no está hablando acerca de alguna especie como de conjuro, de palabras específicas que van a traer mal sobre alguien. Está hablándolo en el sentido claro y directo de la palabra, decir algo malo de alguien. Con ella nos atrevemos, sí, a bendecir a Dios, bien decir cosas buenas acerca de Dios, pero también nos atrevemos a criticar, a juzgar, a hacer algo inapropiado, decir algo inapropiado de los demás, de los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que ninguno de ellos lo merecería. Versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Y entonces Santiago nos dice claramente, hermanos, esto no debe ser así. No hay lugar para esta actitud en la iglesia del Señor. No puede ser posible que de la misma boca podamos estar sacando bendición y a la vez maldición. Y entonces nos lleva a reflexionar en una verdad que debería estar clavada en nuestro corazón, una verdad de identidad. Mire lo que dice, versículo 11. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso? Bueno, es una pregunta retórica. Nuestra respuesta debería ser claramente un no. No es posible. O es una fuente de agua dulce o es una fuente de agua amarga. Dependiendo de qué clase de fuente sea, entonces es la clase de agua que va a sacar. La identidad de la fuente va a marcar cuál es la clase de agua que produce. Después nos lleva a otro ejemplo. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera, un árbol de higos, producir aceitunas? ¿O una vid, un arbusto de uvas, puede producir higos? También la respuesta debería ser un rotundo no. Dependiendo de la clase de árbol, es la clase de fruto que va a producir. Es imposible que un limonero produzca manzanas, ¿verdad? Cada uno lo sabe. Dependiendo de la clase de identidad que es, entonces debería producir en la clase de fruto. Bueno, Santiago lo responde entonces claramente, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Reconocer el error tiene que ver entonces con entender, ok, es cierto, esto está mal, porque de acuerdo a lo que Santiago dice, que no debe ser así, es un recordatorio de quiénes somos nosotros. Es un recordatorio de nuestra identidad en Cristo. Si somos realmente creyentes en Jesucristo, entonces debería de haber una diferencia con respecto a los demás que no son creyentes en Cristo y con respecto a nuestra vida antes de Jesucristo. Nuestra identidad en Cristo debería estar produciendo un determinado fruto, y cuando minimizamos este hecho de la manera en que hablamos, estamos haciendo un absurdo, estamos haciendo algo que no es posible lógicamente. El hecho de que digamos que somos de Jesucristo, pero nos comportemos en nuestra forma de hablar como alguien que no conoce a Cristo. Y eso es un error. Debemos reconocerlo. No podemos excusarnos con que la otra persona nos hizo enojar, con que la otra persona se lo buscó, con que así crecí, ese fue el ejemplo que me dieron, o simplemente así soy. Eso no es posible. Tenemos que reconocer que eso no está de acuerdo a nuestra identidad, la identidad que decimos que tenemos en Jesucristo. Cuando leía esto recordaba como el apóstol Pablo ahí en Efesios y en algunas otras partes, de hecho en la palabra, se nos lleva a reconocer que debemos de comportarnos de acuerdo a nuestra identidad. Y ahí en Efesios capítulo 4 versículo 1 Pablo dice que nos ruega
que nos comportemos de manera digna, de acuerdo al llamamiento que hemos recibido en Cristo. Está diciendo, lo digno en Jesucristo es que te comportes a la altura de ese llamado. Y ese llamado no implica esta clase de actitudes. De hecho, Santiago llega a mencionar, permítame leerlo, eso cuando habla allá, mejor dicho, Pablo habla allá en Efesios, habla acerca de esta clase de cosas, y él menciona cómo deberíamos de vivir entonces si es que realmente somos creyentes en Cristo. Y Pablo dice así, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dejando la mentira, la manera de hablar. Más abajo dice en el versículo 29, eviten toda conversación obscena, lo que hablamos. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué está diciéndonos aquí? Lo que corresponde, de acuerdo a quién eres en Jesucristo, no es palabras obscenas, no son palabras que disminuyan a los demás, no son palabras de menosprecio hacia los demás o hacia la labor de los demás. Es al revés, palabras, dice Pablo, que contribuyan a la edificación que es tan necesaria en el cuerpo de Cristo. Palabras que contribuyan a esa edificación en Jesucristo. Es decir, eso sí corresponde a quienes somos. Eso sí refleja el carácter de Jesucristo. Eso sí está mostrando quiénes somos realmente. Eso sí es aquello que está diciéndonos claramente que pertenecemos a Él y que le dice a los demás que pertenecemos a Él. Pero esto no puede ser posible a menos que reconozcamos el error, reconozcamos que no debemos comportarnos así, que no debe ser así. Un creyente en Cristo debe ser conocido, entre muchas otras cosas, entre muchas cosas prácticas, por la manera en que habla, la manera en que bendice, habla bien de los demás, la manera en que usa sus palabras para fortalecer, para edificar, para contribuir a esa necesaria edificación en el cuerpo de Cristo especialmente. Así que, hermanos, creo que la enseñanza principal que Santiago nos está diciendo aquí en el asunto de dominar la lengua es: no te engañes, no te engañes. Sí importa la manera en que hablas, sí importa, sí da un resultado la manera en que hablas, tanto en lo negativo como en lo positivo. No te engañes pensando que es algo menor. Tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Así que te invito a que, la palabra nos invita a que pensemos antes de hablar. Pero no solamente para no quedar mal en nuestra imagen, sino porque ahí estamos dando una imagen de Cristo. Pensemos antes de responder. Que tu conducta al hablar demuestre que verdaderamente eres un seguidor de Jesucristo. Compórtate de acuerdo a tu identidad en Cristo. Por eso, y ese es el último versículo que me gustaría mencionar ahora, Santiago en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? ¿Quién tiene la sabiduría, el entendimiento del Señor? ¿Quién? Bueno, que lo demuestre entonces con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. En términos generales, Santiago nos está diciendo aquí es: tú dices que tienes la sabiduría del Señor, el entendimiento del Señor. Bueno, entonces que se demuestre. Y como nos viene hablando acerca de la lengua, entonces que se demuestre en la manera en que hablas, que tú realmente eres un creyente en Jesucristo. Vamos a orar y que el Señor nos permita tener un entendimiento cada vez más profundo, claro, y con la ayuda de su Espíritu Santo, y porque queremos ser mejores creyentes en Jesucristo, podamos aprender a dominar cada vez más la lengua. Bendito Padre Celestial, yo te suplico que tú nos ayudes y que nos ayudes a reconocer, Padre, que todos fallamos en esta área, de una u otra manera, Padre, pero que no podamos conformarnos con eso, Señor, sino reconocer que fallamos, reconocer que tenemos esos momentos complicados en los que a veces queriendo, a veces no, Señor, pero ofendemos a los demás con lo que hablamos. No permitas, Padre, que eso sea así. Ayúdanos a reconocer el gran impacto que tienen nuestras palabras para que podamos entonces usar nuestra lengua para bendecir a los demás.
reconociendo el error que hay cuando no somos congruentes con lo que somos y lo que decimos. Ayúdanos, Señor, entonces a bendecir a otros, y que nuestras palabras sean para edificar al cuerpo de Cristo, Padre. Te lo rogamos, Señor, ayúdanos, y que seamos conocidos por los demás, también por la manera en que hablamos y bendecimos y exhortamos y edificamos. Te lo rogamos así, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y que el Señor nos siga ayudando a que podamos hacer lo mejor, en este caso, en nuestro comportamiento al orar. Bendiciones. Ahora, hermanos, a tener una oración de final para dar gracias al Señor porque Él nos ha ayudado. Hemos oído su palabra y la predicación y todo, y ahora vamos a hacer una alabanza, una oración final. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, por todo lo que hemos adorado y alabado. Señor, te hemos dado gracias, te bendecimos, Padre, que tú sigas bendiciendo a mis hermanos en su casa, en sus hogares, que podamos seguir teniendo fe, Padre, que bendigas a mis hermanos en su trabajo, en sus casas, sigas sanando a los enfermos y todos aquellos, Señor, que necesitamos de ti, Padre. Bendícenos pues y ayúdanos y fortalécenos en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios me lo bendiga, que tengan un buen inicio de semana, que Dios me lo siga bendiciendo, cuidando y guardando de todo mal y del coronavirus. Gracias y hasta pronto, que Dios me lo bendiga. Amén.